Ya tenemos a nuestros invitados por Zoom, entonces el tiempo es tirano y tenemos que ir dando comienzo. Gracias. Bien, la Universidad Católica del Uruguay, a través de la Cátedra de Judaísmo Niso Acher, que dirige la doctora Silvia Facal, y a través de la Cátedra de Cristianismo, yo estoy a cargo de la misma, junto con el apoyo del Comité Central Israelita del Uruguay, del Centro Recordatorio del Holocausto y la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, les da la bienvenida al cierre de actividades 2024 de la Cátedra de Judaísmo Niso Acher. En esta ocasión conmemoramos el 80 aniversario de la Shoah de los judíos de Hungría, Sivan 20. De los 750.000 aproximadamente judíos que vivían en Hungría hacia 1944, más de 400.000 fueron deportados a Auschwitz y cerca de 150.000 fueron asesinados en las marchas de la muerte. En esta masacre se produjo un halo de luz a través de la actuación de los rescatadores, entre quienes destacaron los que luego recibirían el reconocimiento de ser justos entre las naciones. La Cátedra de Judaísmo Niso Acher surgió en el año 2002 como un experimento de entendimiento y diálogo entre cristianos y judíos. La cátedra como tal se institucionalizó en el año 2003, con la realización de 2 cursos aquel mismo año. En aquel momento, el padre Antonio Ocaña, rector de la Universidad Católica, y el señor Niso Acher, en aquel momento director del Comité Central Israelita, generaron entonces esta iniciativa, este emprendimiento conjunto, que hoy es la Cátedra de Judaísmo, que lleva el nombre del señor Niso Acher. Este emprendimiento entonces cuenta con el apoyo de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay y también del Centro del Recordatorio del Holocausto del Uruguay. Sus respectivas autoridades y representantes nos están acompañando en el día de hoy y les damos muy bienvenidas. Queremos agradecer también a los integrantes de la comunidad israelita húngara del Uruguay, al Hogar Húngaro, a la cónsul de Hungría en Montevideo, señora Nicoleta Kanasirev, bienvenida, y también a la Asociación de Entidades Húngaras de Latinoamérica, cuyo presidente, el señor Carlos Jamkevich, nos acompaña también. Tenemos además entre nosotros al señor Gabriel Rossmann, quien siempre ha estrechado vínculos de confraternidad entre la comunidad húngara de origen judío y no judío residente en el país. Y a todos los representantes de diferentes instituciones vinculadas a la preservación de la memoria de los migrantes, refugiados y sobrevivientes de la Shoah. Y al público que nos acompaña de manera presencial y también por Zoom, muy bienvenidos a todos. En el día de hoy nos acompaña Roberto Sijón, Silvia Facal, Ilón Calacatos y Eliana Cera. Vamos a presentar en primer lugar al señor Roberto Sijón, que aquí nos acompaña, quien nos hablará de la vida de los judíos en Hungría antes y durante la Shoah, focalizando su disertación en lo ocurrido a partir de esta última. Roberto Sijón es ingeniero eléctrico recibido en el Instituto Tecnológico Technion Haifa en Israel, diplomado en Historia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, magíster en Historia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y doctorando en Historia Americana, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Cuenta con una larga trayectoria en actividades comunitarias de la colectividad judía uruguaya y latinoamericana. Es también escritor y especialista en temas de la Shoah. Forma parte también del jurado Gidon Bergstein, certamen de estudiantes que valora los conocimientos sobre temas vinculados a la Shoah. Muchísimas gracias por acompañarnos, Roberto, y te dejamos la palabra.
Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, un fuerte agradecimiento a la Universidad Católica por esta oportunidad, que la verdad que me honra y aparte entiendo que es valiosísima desde el punto de vista didáctico el que una fecha como esta, tan sensible para, en principio para los judíos, entiendo que debe ser para toda la humanidad, no pierda vigencia en este mundo de trayectorias rápidas. Yo preparé una disertación en dos partes, digamos, con una pequeña introducción genérica acerca del nazismo y la Shoah, breve, para luego entrar específicamente en el tema de los judíos húngaros. Hay muchas formas de hacer historia. Una de las formas de hacer historia es como historia de los acontecimientos. Ahora, los acontecimientos no son hechos específicamente aislados, son fruto y generadores a su vez de contextos, y hay un hilo conductor que los va uniendo y tejiendo una trenza que de alguna manera siempre deja espacios por llenar, y esa es quizás la maravilla de la historia, que siempre hurga en los espacios vacíos a los efectos de poder ver cómo se interpretan mejores los contextos. Entonces, en ese sentido, hicimos un viaje, yo lo menciono porque al respecto luego escribí un libro que voy a tener el gusto, el placer de dedicárselo a la biblioteca de la UCUDAL, que lo llamamos Los Senderos del Ocaso, un anecdotario, un viaje muy especial a Polonia, con un grupo de uruguayos, 43 uruguayos, que residimos en Montevideo, en Uruguay, en Israel, en Estados Unidos e incluso en Canadá. Bueno, visita una amiga del grupo de Canadá. Y visitamos, perdón, Polonia. No fuimos a Hungría. Visitamos Polonia como el encuentro con aquellos sitios donde se dieron los guetos, donde estuvieron los campos de concentración y de exterminio, y nos permitió, más allá de lo que cada uno pudiera haber sabido de estos temas, experimentar, vamos a decir, un viaje removedor en función de las inquietudes, de las nuevas reflexiones, de lo que fuimos con prejuicios, con un guión, que se transformaron en prejuicios o algunos se diluyeron, donde tuvimos que abordar y resolver temas tan dramáticos como el estigma de los polacos antisemitas, cuánto es cierto, cuánto no es cierto, cuánto tiene de fronteras subliminales ese aspecto, y sobre todo tomar en mi parte, ahora ya voy a hablar en forma personal y no plural, porque me hago cargo, digamos, de mi pensamiento, donde en lo personal yo pude sentir que el nazismo y la Shoah configuran la síntesis del mal absoluto. O sea, sabemos que Hannah Arendt en algún momento marcó una terminología respecto a Eichmann de la banalidad del mal, que bueno, tuvo sus interpretaciones, a favor y en contra, es discutida hasta ahora, una mujer, una filósofa, obviamente no tiene pensamientos medibles, son pensamientos interpretables. Pero sí entiendo que una cosa, entre comillas, porque tampoco se puede llamar ideología al nazismo, que repercute en una Segunda Guerra Mundial con 60 millones de personas muertas y la pretensión y ejecución de exterminar a un pueblo, en lo cual lograron ni más ni menos que asesinar a 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños, yo entiendo que es una síntesis del mal absoluto. Al mal total que el ser humano puede llegar porque no eran extraterrestres, eran seres humanos como nosotros. Entonces, ahí voy a marcar 2 o 3 cositas para ir terminando con la introducción, justamente en función de la manera de abordar luego lo que pasó en Hungría. La Shoah como proceso, y me hago reflexiones, no son preguntas retóricas, son simplemente preguntas que dejamos trascender. ¿Cuándo empieza la Shoah? En 1924, cuando Hitler escribe Mein Kampf, que de última no lo escribe, se lo dicta, lo escribe Rudolf Hess, pero no importa, en 1924, en 1933, cuando asciende al poder, o en 1935,
cuando se establecen las leyes raciales en contra de los judíos, o en 1938, cuando los Estados Unidos proclaman el encuentro de la conferencia de Evian en Francia para ver qué se hace, qué hace el mundo con estos judíos que los nazis querían expulsar y resuelven que no pueden entrar a ningún país, a ningún país, salvo en ese momento Trujillo, el dictador de Dominicana, por supuesto, particular, aspira a que, no, acá pueden entrar 100.000 personas. Trujillo tenía la ilusión de que fuese más blanca su población. Bueno, eso tampoco prosperó, por supuesto. 1.200 judíos fueron a la República Dominicana, que luego se dispersaron por ahí. O sea, el mundo entero le cerró las puertas al pueblo judío. Y no en vano, en el mismo año, 1938, se aplican en Italia las leyes raciales nazis. Italia no las había aplicado para sus judíos, y comienza con la Noche de los Cristales, que se conmemoró hace pocos días, el proceso de la arianización, que consistió en el saqueo absoluto y total de todos los bienes de los judíos, inicialmente en Austria y Alemania, que luego sería una condición sistemática en Europa. En 1940, el gueto de Varsovia, que tuvimos la chance de ir a imaginarlo, porque no está, se destruyó y hay una ciudad nueva encima. Y a partir de 1941, cuando la Unión Soviética invade, cuando los nazis invaden Rusia, la decisión de exterminio ya abarca a todos los judíos del este. Hasta que en 1942 directamente se establece un eufemismo, yo diría entre dramático y patético, para adjetivarlo de alguna manera, como la solución final. Uno entiende la solución final de algo como cuando uno resuelve un problema que tuviese un dilema o un problema difícil de determinar. Bueno, la solución final fue simplemente la pretensión de exterminar a todos los judíos de Europa. Entonces, a partir de ahí, con digamos, pequeño detalle de los acontecimientos que todos fueron trenzando ese hilo que se transforma en la Shoah, voy a nombrar solamente, porque todo esto va a tener vínculo con la segunda parte, que estuvimos en Auschwitz-Birkenau, uno de los lugares que estuvimos. Y Auschwitz-Birkenau es del tamaño de una ciudad que realmente fue una fábrica de producir muertos y además trabajadores esclavos. Es difícil de transmitir lo que se puede sentir al visitar un lugar tan grande que, para que se hagan una idea, la distancia física entre Auschwitz, ya gigante, y Birkenau, no sé si no más grande, son 3 kilómetros. O sea, es una ciudad en la cual literalmente, en su apogeo destructivo, morían 10.000 personas por día, todos los días, en 4 hornos con la capacidad de cremar a 2.500 judíos. Entonces, para terminar, hasta el primer semestre de 1944, ya se contabilizaban 5 millones de judíos exterminados en Alemania y todos los países ocupados por los nazis. Y es recién en 1944 que comienza la espeluznante historia de Hungría que hoy conmemoramos. Entonces, ahora vamos a la segunda parte, que es Hungría, una vez que tenemos por lo menos un contexto de situación, por lo menos, digamos, europea. Y la iré contando en capítulos, como una serie, digamos, ondulante, que termina con un final apocalíptico, ya lo sabemos, pero por lo menos desarrollando los aspectos seleccionados como para poder entender ese proceso. Vamos a abordar el tema geografía y religión. Todos sabemos, en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro se desarma, por así llamarlo, y hay que entender que ciudades como Budapest y Viena eran como si hoy fuese Washington y Nueva York. O sea, eran las capitales del Imperio Austrohúngaro, que durante 7 siglos dictaminó la historia de Europa y, digamos, buena parte del mundo. Ahora, lo que quedó de Hungría posterior
a la Primera Guerra, llamada la Gran Guerra, fue un territorio menor, y en países aledaños, Rumania, Yugoslavia, quedaron bolsones de poblaciones húngaras, que esto es un fenómeno que sucedía con otras poblaciones en el resto de Europa. Ahora bien, en esa Hungría a la cual nos referimos, no a los húngaros diseminados en los alrededores, había, como bien tú dijiste, Pedro, 750.000 judíos húngaros, hasta que los alemanes la invadieron en marzo de 1944, en una condición que es fundamental destacar, ya sabiendo que la guerra estaba perdida para ellos. O sea, en el segundo semestre de 1944, los alemanes tenían conciencia plena que la guerra militarmente estaba terminada, con los aliados entrando por el oeste y los rusos por el este. El regente de Hungría, Hungría era como una especie de reino, pero no reino como lo conocemos, no tenía un rey, tenía un regente, que se llamaba el almirante Miklos Horthy. Él tenía más de 70 años en ese momento, y los gobiernos políticos y sus líderes, desde el año 1938, es decir, digamos, los primeros ministros y los líderes del gobierno bajo la regencia de Miklos Horthy, se alternaban entre más pro-alemanes y más contrarios al nazismo. Estas variables continuaron incluso desde marzo del 44 hasta octubre del 44 y hasta el final de la guerra, con esa alternancia, porque de última había oportunismos políticos como para estar del lado de una u otra fuerza. El escenario geográfico, como les dije, era muy cambiante, y entre los cambios de frontera quedaban aisladas comunidades húngaras, Rumania, Yugoslavia, Checoslovaquia, y los dictámenes de los diferentes gobiernos húngaros alternaban en forma errática y oportunista a dos cosas. Primero, con una intención, digamos, latente de reconquistar esos territorios, cediendo a cambio de esa pretensión las presiones nazis sobre el destino de los judíos húngaros. O sea, los judíos húngaros, la judería húngara se fue transformando en una especie de moneda de cambio política en función de lo que los húngaros de aquel entonces pretendían, y esa suerte de bien, entre comillas, disponible que era su comunidad enorme de 750.000 judíos. Entonces, ¿cómo lo hacían? O bien resistiéndose a la presión nazi o protegiéndolos. Y acá viene una pregunta. ¿Cómo podían proteger los gobiernos húngaros a sus judíos con un martillo nazi sobre su cabeza? Bueno, una de las formas era definiendo el término judío. No se olviden que Alemania ya había resuelto la definición de judíos, pero para Hungría esto era, aunque parezca mentira, una novedad. Y ello cambiaba según los acontecimientos bélicos. Por eso trato de que esta metodología de presentación de historia de acontecimientos tenga digamos, asidero metodológico, disculpen la repetición. No fue lo mismo cómo reaccionaron en 1938 frente a la invasión a Checoslovaquia de los nazis, porque todos esos generan ondas radiactivas en todos los países y también en Hungría, o en 1939 directamente con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces las definiciones de judío cambiaban al ritmo de las conquistas nazis, que si era medio judío o un cuarto de judío, o desde cuándo era judío según a la ley que se aplicó en el 38 con Checoslovaquia, o en el 39 cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, o más adelante en algunos de estos puntos críticos que cité previamente. Entonces, esas leyes que las iban definiendo tenían una gran particularidad en Hungría que no la tenían en otros países de Europa. Y es que un gran número de judíos húngaros estaban asimilados o directamente se consideraban cristianos. Les voy a dar un ejemplo, para quien haya tenido la suerte de estar en Budapest, y si no para el que pueda estarlo.
hablemos de la Gran Sinagoga de Budapest. La Gran Sinagoga de Budapest, que era la más grande de Europa, era en realidad una catedral. Pero les voy a dar algún detalle para que se orienten en la dimensión quienes no la conocen. El arquitecto era católico, el arquitecto que la diseñó. Aplicó un estilo morisco porque tenía la aspiración, digamos, de una convivencia interreligiosa. Cuando se inauguró estaban los rabinos, el cardenal, las autoridades políticas de Hungría. Fue un acontecimiento literalmente central en Hungría. No solo la mayor de Europa, tiene 2 cúpulas de 43 metros de altura. Es absolutamente diferente a cualquier sinagoga que uno puede conocer en Polonia, básicamente, con 3,5 millones de judíos, donde eran, vamos a decir, austeras, ornamentadas, bonitas, no hay imágenes, pero con digamos, el arca de los libros de la Torá, o la menorá, el candelabro de 8 brazos, todo siempre bonito de acuerdo a la sinagoga, o más austeras y más pequeñas. Pero en esta entraban además 3.000 feligreses. O sea, entrar, incluso ahora como turistas, a la gran sinagoga de Budapest, da la pauta de la asimilación de muy buena parte que tenían los judíos húngaros en aquel entonces. Y se calcula, traje algún dato, me pareció que es relevante, que en 1941 725.000 húngaros pertenecían a la religión judía. Ojo, cuando hablamos de pertenecer a la religión judía, había entre ellos también judíos ultraortodoxos, o sea, no se olviden que toda esa zona fue cuna de la cultura judía a lo largo de siglos, y lo que se llaman para los judíos religiosos, los grandes sabios, fueron fundando escuelas rabínicas. Bueno, por supuesto, también las había en Hungría. Pero más de 60.000 judíos húngaros se dividían entre 43.000 católicos, 12.000 calvinistas, 3.000 luteranos y más de 3.000 cristianos de otras confesiones. Ello implicaba algo muy extraño, que por un lado el número de judíos, según de la evolución de las leyes nazis, aumentase. Porque si antes es medio judío y ahora después se alcanza a ser un cuarto judío, y además están los judíos cristianos, el número aumentaba. Y si bien como otro actor relevante por fuera de la política, ello involucró a la Iglesia en estas disyuntivas, que toma parte activa en dichas clasificaciones, protegiendo en principio a sus judíos cristianos, porque la Iglesia sostiene, esos judíos, digamos, son míos, son cristianos. Y eso le significaba a la Iglesia cristiana un duro golpe imprevisto y a su vez inédito. Eran dilemas muy fuertes para resolver. Ahora bien, en ese núcleo, a su vez, como en la política, también se perfilaban autoridades más condescendientes o menos condescendientes con los imperativos nazis. Ahora vamos al segundo capítulo, que es la economía. A diferencia de otros países de Europa, donde, por ejemplo, en Polonia, voy a traer solo ejemplo de Polonia por el número mayúsculo de judíos que tenía, había judíos en aldeas rurales, había judíos de profesiones libres, había judíos ricos industriales, no era lo mismo vivir en un pueblito que vivir en Varsovia, o los rusos en Odessa o en Kiev, que eran las grandes capitales. Los judíos eran desde religiosos hasta, digamos, ideológicamente comunistas o liberales, conservadores. Pero en Hungría, los judíos húngaros no eran solo una parte de la clase media, sino que configuraban prácticamente la gran totalidad de la clase media. Los judíos en Hungría eran realmente la única clase media del país, indispensable para el funcionamiento de una economía normal en el país. O sea, hacer qué cosa con los judíos tenía un impacto directo en Hungría, en su economía. Horthy, quien se autodeclaraba profundamente antisemita, eso está claro, él se declaraba sin culpa, profundamente antisemita, era consciente que Hungría no podía satisfacer completamente las demandas de expulsión de los judíos húngaros y su esclavización a favor de los nazis, sino que esta debía realizarse en cuotas, de a pasos. Esas cuotas se configuraban en
ir quitándoles derechos y pertenencias a los judíos. Todo el know-how ya lo sabían, porque había empezado, como vimos, en el 35, 38 y hasta el 44. Bueno, ni que hablar en Alemania y los países ocupados. Entonces, se configuraban entre ir quitándole derechos y pertenencias a los judíos dentro de Hungría y a su vez concediendo judíos a las garras nazis. O sea, esa moneda de cambio también había que pagarla. Esos reglamentos no fueron menos escabrosos que las leyes de consideración religiosa. O sea, también implicaban laberintos de negociaciones. Y el argumento básico que manejaba Horthy para congraciarse con los alemanes era que Hungría había sido el primer país europeo en establecer el numerus clausus para los judíos en las universidades, o sea, la cuota de quienes podían estudiar, en el año 1920, antes que Hitler escribiese Mein Kampf. O sea, Horthy le decía a los alemanes, quédense tranquilos, somos antisemitas. Como diciendo, negociemos, pero no vayan a pensar que nosotros no comulgamos con esa visión antisemita que ustedes mantienen. Entonces, basta tomar un solo ejemplo de lo que esto significaba. Las encrucijadas que afrontaban. No hubo castigo a los médicos judíos. Estuvieron exentos de todo castigo porque representaban casi el 40% de los médicos del país. Y colapsaría la salud pública, digamos, de Hungría, si esos 40% de médicos fuesen, digamos, entregados o esclavizados a los nazis. Si bien esta era una consideración social, operativa, en lo referente a la economía, los nazis insistían porque estaban interesados en la explotación de bauxita húngara. La bauxita, producto natural de la tierra bajo los bosques, es de lo que se forma el aluminio. O sea, el aluminio es bauxita procesado. Y a su vez tenían mucho interés en minas de cobre que había en Hungría. Por lo tanto, exigían mano de obra esclava judía. Ese era un punto de gran presión. Entonces ahí, nuevamente, los húngaros comienzan a establecer mecanismos. Y el mecanismo es que cedían en parte concediendo leyes de, entre comillas, trabajos forzosos, porque la palabra esclavitud era muy fuerte, y el reclutamiento militar como alternativa para los hombres. ¿Por qué? Porque Hungría comenzó a participar en la guerra a partir de 1942 a favor de los nazis, unida al eje. Entonces, se daban situaciones que llegaron a ser surrealistas. Al principio reclutaban a menores de 25 años. En 1943 aumentaron la edad de reclutamiento a los 37 años. En abril de 1944 a los 48 años. Y en octubre del mismo año 44, este semestre fatídico, reclutaban a judíos hasta 60 años. En total sumaron 100.000 judíos al ejército húngaro. Estamos hablando de cifras enormes, que peleaban a favor de los nazis. Entre ellos, a mediados de octubre de 1944, ya estaban peleando algunos dentro de la propia Alemania. Alemania estaba acorralada, prácticamente el frente era su propio territorio. Y en una situación, como digo, surrealista, dantesca a dicha altura. Al final de la guerra, 40.000 de dichos judíos habían muerto. O sea, se da esta situación paradojal, que 40.000 judíos húngaros murieron peleando en el ejército húngaro a favor de los nazis, algunos de ellos en la propia Alemania. Para dar una idea de los números, en la Primera Guerra Mundial, llamada la Gran Guerra, 12.000 judíos murieron peleando con el ejército alemán, pero aquel ejército alemán no era nazi. Por supuesto, no participaron en la Segunda Guerra Mundial porque los alemanes no querían judíos en sus filas. Pero se da esta coincidencia que 40.000 judíos terminan muriendo peleando en la guerra en la Segunda Guerra Mundial solo por Hungría. Ahora pasemos a otro capítulo. La intervención oficial de las mayores autoridades del régimen nazi. En 1943, el propio ministro Joachim von Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, se quejaba que el gobierno húngaro no estaba aprobando ninguna ley antijudía. O sea, se quejaba que era poca esa negociación, lo cual socavaba la moral del pueblo, como diciendo, si son todos antisemitas,
el pueblo está triste de que no colaboren más con los nazis. ¿Qué está pasando acá? Y en 1944, la dirección, esto es entre comillas porque es una institución, la Dirección General de la Seguridad del Reich decidió que ya era momento de intervenir, como diciendo, se terminan las negociaciones. El 15 de marzo, el propio Hitler le advirtió a Horthy que tenía que elegir o la ocupación militar alemana íntegra o un gobierno aprobado por Alemania. Ya no importa si tu primer ministro o alguno piensa así o piensa así. Elegí. Y Horthy eligió la segunda opción, o sea, de un gobierno aprobado por Alemania. El 19 de marzo de 1944, es así que entró a Hungría una delegación de las mayúsculas autoridades nazis para hacerse cargo de toda la operativa gubernamental. Me refiero a la economía, a la propaganda, a la diplomacia, etc. Todo con Himmler a la cabeza. Y para encargarse de la cuestión judía, al temible Adolf Eichmann. Entonces, a partir de marzo del 44, la cúpula mayúscula del nazismo, con Adolf Eichmann a la cabeza para tratar el tema judío, ya pasan a decidir los destinos de toda Hungría y de los judíos de Hungría. 3 minutos, estoy terminando. Sí. Es así que comienza el saqueo de todos los bienes de los judíos, lo que hablamos antes, el proceso de arianización, ya con la experiencia aplicada previamente. Comienza la formación de los Judenrat, no me da el tiempo, si hay preguntas luego hablaré de un tema interesante que son los Judenrat. Y finalmente los traslados, como bien decían, de más de 400.000 judíos a Auschwitz-Birkenau. Volvemos al Auschwitz que vimos. Entonces, ¿cómo se pueden deportar 400.000 o más de 400.000 personas de Hungría a Polonia en forma urgente? Bueno, primero, los judíos intentaron salvarse desesperadamente apelando a ser considerados cristianos, que era un argumento legítimo, válido, con antecedentes, para no correr el destino que le esperaban a los de religión judía. Se creó un verdadero mercado negro de certificados de bautismo. Ello no era nuevo, como vimos, desde el año 41 la Iglesia Católica ofrecía cursos de 2 meses, 2 veces por semana, para los aspirantes a ser cristianos. Y a partir de la orden de deportación de Eichmann, la Iglesia recibió en una semana más solicitudes de conversión que durante los últimos 15 años anteriores. Igual nos sirvió en Auschwitz-Birkenau, había pabellones especiales para los judíos cristianos que fueron igualmente asesinados, que yo lo terminé de entender porque no entendía en Auschwitz que eran los pabellones de los judíos cristianos, eran los judíos húngaros que finalmente habían terminado allá. Segundo, se debieron ampliar las vías de ferrocarril, lo voy a decir rápido, tenían que partir locomotoras especialmente fuertes arrastrando 45 vagones de gente. Los alemanes dijeron, nosotros te damos la locomotora, las vimos en Polonia, es brutal, te damos los vagones, vos con tu policía húngara, meteme los judíos adentro. Estamos hablando de, perdón, estoy naturalizando un tema que es difícil de expresar. Tercero, para que entiendan, la fábrica de tintas Pelican, que todos conocemos, porque todavía usamos tintas Pelican, se hizo tan grande por la tinta usada en los tatuajes que integró el gran holding IG Farben, que de última el holding IG Farben era la fábrica de Auschwitz de los judíos esclavos, no voy a ampliar ese tema ahora, pero resulta ser que cuando empezaron a llegar los judíos húngaros, eran tantos que no había tiempo ni tan siquiera de tatuarlos. Y es por eso que hay sobrevivientes de Auschwitz que pasaron los peores horrores, pero que no están tatuados, porque era una avalancha de judíos húngaros en una unidad de tiempo muy pequeña. Y les digo que en Auschwitz debieron modificar el sistema de ventilación de los hornos. Los hornos se quemaban por la cantidad de cremaciones que había a diario por esta matanza. Este fue un resumen del proceso denominado Sivan 20. Le doy el nombre después de la charla, porque para que se entienda como un proceso y no una fecha, que ocurrió entre el 14 de mayo del 44 y el 8 de julio de 1944. 600.000 judíos húngaros, como bien tú detallaste, Pedro,
fueron exterminados por los nazis en el segundo semestre de 1944, casi el 10% de todas las víctimas de la Shoah, con la guerra ya perdida contra los aliados y con el horrendo propósito de terminar con su objetivo primario, que era exterminar al pueblo judío, por sobre el interés de ganar la guerra. Por ello considero, como dije al comienzo, y defino al nazismo y la Shoah como la síntesis del mal absoluto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Realmente excelente esta presentación que nos has regalado. Vamos a dejar un espacio final para preguntas para aquellos que lo deseen. Pero a continuación entonces tenemos ahora con nosotros a Silvia Facal, que nos hablará de la llegada de los judíos húngaros a Uruguay y del papel jugado por los justos de las naciones en la salvación de parte de esta comunidad. Silvia Facal es doctora en Historia Contemporánea y de América por la Universidad de Santiago de Compostela, premio extraordinario de mejor tesis. Es máster en Inmigración por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Profesora e investigadora de alta dedicación por esta Universidad Católica del Uruguay. Es directora de la Cátedra de Judaísmo Niso Acher. Ha realizado estadías de investigación en la Universidad Zucolm de Alemania, en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y en las Universidades Estadual de Río de Janeiro. Cuenta con varias publicaciones sobre temas vinculados con los movimientos migratorios. Es también desde 2010 integrante, forma parte como investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Ahora compartiremos entonces esta presentación que nos va a hacer la profesora Silvia Facal. Desde ya te damos muchas gracias y te escuchamos, Silvia. Bueno, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos y todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy, en esta conmemoración que hemos decidido realizar desde la Cátedra de Judaísmo Niso Acher sobre ese acontecimiento tan terrible que nos acaba de describir Roberto en los diferentes capítulos, que fue la Shoah de los judíos húngaros. Los húngaros vivieron aquí en Uruguay desde antes que se produjera la Shoah. Es una de las corrientes migratorias de gran importancia que llegaron a nuestro país durante el siglo XX. Los primeros judíos, los primeros húngaros, tanto judíos como no judíos, llegaron a nuestro país después de finalizada la Gran Guerra, como efecto de lo que nos contaba hoy también Roberto, de lo que fue la escisión que se produjo de varios territorios de lo que había sido la Gran Hungría, que formaba parte del Imperio Austrohúngaro, uno de los imperios que perdieron esa Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Por eso durante muchos años, cuando nosotros hablábamos de la comunidad húngara del Uruguay, no eran solo aquellos húngaros que habían nacido en el actual territorio húngaro, sino en la antigua Gran Hungría, parte de lo que es Rumania, la zona de Transilvania, también parte de lo que es Eslovaquia y algunas regiones de la antigua Yugoslavia. Ellos empezaron a emigrar acá justamente por la situación terrible que quedó sumida en una gran crisis económica, política, también lo que era aquella antigua Gran Hungría unida a Austria. Tenemos los primeros en llegar, por lo menos documentado a través de las listas de barcos de pasajeros de ultramar de la Dirección Nacional de Migración a partir de 1920. Vamos a ver, ahí tienen ustedes. Nosotros siempre hablamos con relación a la migración de los húngaros a nuestro país, y entre ellos las cifras que yo les pongo son únicamente de quienes eran judíos entre los húngaros nacidos en lo que sería Hungría después de 1920. Llegaron a nuestro país unos 1.500 húngaros judíos
de un total de 4.500 judíos de habla húngara. Estas cifras nosotros las obtuvimos en una investigación que hicimos hace unos años aquí en la Universidad Católica del Uruguay, quien les habla, junto con una alumna de la carrera de Ciencias Sociales, Florencia Raccioppi, que Gabriel Rosman, que hoy nos acompaña, nos encargó realizar esa investigación y bueno, estuvimos ahí varios meses dentro de los archivos para poder hacer esa contabilización. La mayoría de ellos vinieron en el periodo que va del año 1920 hasta el año 1932. ¿Y por qué la gran mayoría en ese periodo? Porque nosotros teníamos hasta ese momento unas leyes migratorias que eran más liberales, no absolutamente liberales, porque en la ley de migración de 1890 había un artículo, el 6, que prohibía el ingreso al Uruguay, simplemente no se les daba el permiso a aquellas personas que vinieran de África y de Asia. Entonces ahí también hay un concepto racista con relación a la entrada, pero el resto serían bienvenidos. Como los húngaros venían de Europa, no tenían ese problema. Pero a partir de 1932 tenemos un cambio en la política migratoria uruguaya que se va a acentuar, sobre todo a partir de 1936, con lo que se llamaban las leyes de indeseables en nuestro país. Entonces ahí lo que se va a poner es un freno a la llegada de inmigrantes que estaba ocurriendo antes de 1932. El gobierno de Terra de la época lo que da es la excusa de que estábamos en crisis económica y entonces no se podía seguir aceptando que vinieran más migrantes porque le terminarían quitando el trabajo a los uruguayos. Cuando nosotros en realidad vemos lo que fueron las discusiones parlamentarias previo a la votación de la ley, que ustedes lo pueden consultar porque están en el Palacio, en la biblioteca del Palacio Legislativo, ahí nos damos cuenta de que en realidad lo que se quería era evitar la entrada al país de ciertos contingentes migratorios, y entre ellos estaban los judíos, pero también los comunistas. Esos eran los indeseables a evitar que ingresaran en nuestro país. Y entonces se empieza a complejizar, ¿no? Hay una serie de requisitos, sobre todo a partir de 1936, que le empiezan a pedir a las personas para entrar a nuestro país, como dejar depositados en el Banco República durante un año 650 pesos, que era mucho dinero de la época, miles de dólares en nuestros días, y viajar en primera clase. Un migrante que quiere venir a trabajar al Uruguay con esa cantidad de dinero, dejarla depositada y por un año, bueno, ya ahí podemos olfatear que en realidad los que podían venir eran los que tenían mucho dinero y que también pudieran comprar la visa. Ahí vamos a hablar después con el tema de las visas. Por eso, en la segunda etapa, el número de judíos húngaros que van a llegar a Uruguay va a ser mucho menor. Y cuando hablamos de esa etapa, estamos hablando justo los años que van a coincidir con la Shoah, los años que van a coincidir con el Tercer Reich. Entonces se está cerrando una puerta bastante importante a la llegada de las víctimas del nazismo, pero también de otros gobiernos fascistas que van a estar gobernando en esos momentos en Europa, y también la entrada a los republicanos españoles, que en el caso de Uruguay fueron muy poquitos los que lograron llegar a nuestro país. La tercera etapa va a coincidir ya con el final de la Segunda Guerra Mundial, y ahí van a llegar los que son los sobrevivientes de los campos de exterminio y de las marchas de la muerte, que después tenemos unas cifras ahí que hemos logrado también de otras fuentes de información. Y hay una cuarta etapa que la vamos a encontrar ya a mediados de la década del 50, entre 1956 y 1957, va a llegar otro grupo de judíos húngaros al Uruguay, pero que ahora van a escapar de otras circunstancias. Por un lado, del antisemitismo que se empieza a orquestar a través del gobierno de Nagy, y también por lo que va a ser la invasión soviética de Hungría en 1956. Estos últimos ya no van a venir en barco, van a venir vía Austria en avión. Eso lo pudimos documentar también en la Dirección Nacional de Migración. Entonces vieron que son migraciones muy diferentes las que vamos a tener de judíos húngaros a nuestro país. Con relación a la llegada de los sobrevivientes de la Shoah, de aquellos
que pudieron sobrevivir porque estuvieron escondidos gracias a vecinos que los conocían y que decidieron poner en riesgo su propia vida para poder ocultarlos. También aquellos que lograron sobrevivir porque estaban en los ejércitos partisanos, otros que lograron sobrevivir, y siempre decimos milagrosamente, a lo que fueron esas terribles marchas de la muerte. Yo me acuerdo de haber entrevistado a una señora que estuvo en Auschwitz, después la obligaron a caminar durante kilómetros y kilómetros hasta llegar a Austria y Alemania, logró sobrevivir ella, y después estuvo acá, llegó acá en Uruguay, hizo una nueva familia. Y también a los que lograron sobrevivir a esa macabra muerte, macabra fábrica de muerte que nos comentaba hoy Roberto, que fue Auschwitz-Birkenau. Cuando los soviéticos y los estadounidenses se encuentran con estas personas en esos campos de concentración, no podían creer el horror que veía. Cuando uno entra a Auschwitz hay todo un documental que hicieron los soviéticos que muestran todas esas imágenes. Obviamente que estas personas, así como estaban, algunos terminaron muriéndose porque les daban de comer los estadounidenses y los soviéticos, y el cuerpo no toleraba tanta comida. Habían estado días y días sin comer o comiendo lo mínimo y de repente comían de manera brusca y terminaban falleciendo. Después se dieron cuenta los soviéticos, también se dieron cuenta los estadounidenses y empezaron a darles menos cantidad de comida. Durante mucho tiempo estas personas estuvieron recuperándose en hospitales de lo que era Europa Occidental. Las antiguas potencias del eje los llevaron para ahí, y ahí también, sobre todo en Alemania y en Austria, encontramos los campamentos después de refugiados. Bueno, ¿qué hacer con estas personas? Perdieron sus hogares. Algunos querían volver a sus hogares, pero el problema es que sus hogares ya estaban ocupados por otras personas y empezó también una nueva oleada de antisemitismo. Otros sabían que tenían familiares en diversos lugares del mundo y entre ellos aquí en Uruguay, esos migrantes que habían llegado antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí empieza toda una política a través del Joint, de la Cruz Roja, de poder localizar esos familiares para poder ingresar. El problema es que nosotros teníamos una ley migratoria muy restrictiva. Con esa ley, ¿cómo le íbamos a pedir a los sobrevivientes de la Shoah que pagaran esa cantidad de dinero, que se pagaran su pasaje en primera clase, que tuvieran que sacar la visa y pagarla en sus países de origen? Entonces el gobierno de Uruguay en esos momentos decide, estaba gobernando de Amézaga, decide realizar un cambio. Y entonces, a través de la orden ministerial del 25 de enero de 1946, se va a permitir que todas aquellas personas sobrevivientes que se encuentran en Europa, que tengan familiares hasta el 4º grado en Uruguay, si sus familiares se hacen cargo de ellos, quiere decir, vienen, no encuentran trabajo, los tenemos que mantener mientras tanto, les pueden pagar el pasaje, pueden venir a nuestro país. Bueno, toda esa documentación está, de milagro se salvó, porque fue así en el Archivo Histórico y Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ustedes ahí tienen una de las tantas carpetas en las que aparecen las historias de esos sobrevivientes que cuentan los familiares que ya estaban aquí en nuestro país instalados. ¿Cuántas son las personas que logran venir a través de esta orden ministerial? Dura muy poquito tiempo porque después parece que hubo algunos casos de corrupción dentro del ministerio, no quedó demasiado claro. Después van a venir a través de la Dirección Nacional de Migración con otra orden también que va a haber en esos momentos. Lograron llegar 1.578 sobrevivientes. Vamos a ver las distintas nacionalidades que ustedes pueden observar ahí. La gran mayoría eran polacos, pero también esto es comprensible porque Polonia, la judería más grande que había en Europa, era polaca. Pero en segundo lugar, si ustedes observan, vamos a tener a los húngaros. Vinieron 88 hombres y 102 mujeres. Y después otro conglomerado de nacionalidades que lograron llegar en esos años a nuestro país. Gracias también a esta actuación de los cambios que se fueron produciendo.
Ahí tienen también para que vean ustedes un poco lo que son las distribuciones por edades. Si ustedes observan, la mayoría tienen entre 18 a 39 años, pero también sorprende porque hay entre esos sobrevivientes que llegaron, hay niños, adolescentes y personas muy mayores. Eso nos da el dato de que fueron personas que estuvieron ocultadas durante lo que fue los asesinatos sistemáticos de la maquinaria nazi. Con relación a los lugares de procedencia, iban a ver mucho color, porque no vienen todos directamente de sus países de origen. Piensen que habían sido llevados a campos de exterminio, otros habían estado en diferentes países huyendo, y cuando vemos a los judíos que vienen de Hungría, ellos en esos registros que nosotros tenemos, por eso podemos saber todo el recorrido que hicieron, algunos vienen directamente de Hungría, pero otros venían de Alemania, de Austria, de Francia, de Italia, que ahí estaban los campamentos de refugiados post Segunda Guerra Mundial. Nos llama la atención, algunos venían de Pakistán, o sea, terminaron huyendo y por algún motivo estaban en ese país cuando piden la autorización para venir a Uruguay. La Palestina inglesa, Rumania, Checoslovaquia, Yugoslavia, Suecia y Bélgica. Estos son justamente aquellos orígenes que van a tener esos judíos húngaros que van a llegar a nuestro país. Vamos a centrarnos en quienes sobrevivieron. Nos contó Roberto todos aquellos que fallecieron, pero hubo algunos judíos húngaros que lograron sobrevivir a todo ello, y eso fue gracias al papel tan importante que jugaron lo que vamos a decir en genérico los rescatadores. Cuando nosotros hablamos de los rescatadores, son personas no judías que decidieron poner en peligro sus vidas para poder rescatar de la muerte segura a aquellos vecinos, amigos o muchas veces personas judías que ellos no conocían, y por una ética, una moral tan grande que estas personas tenían, decidieron salvarles su vida. Más tarde, desde Israel, se decidió brindar el título de Justo entre las Naciones como un reconocimiento que se le brinda a estas personas por el hecho simplemente de haber salvado a una persona judía. Ya hay que recopilar toda una información previa para que desde Yad Vashem, allá en Israel, los puedan nombrar así. Y yo les quise traer con fotografías, por eso tenemos aquí el PowerPoint, algunos casos de esos rescatadores que luego fueron nombrados justos entre las naciones. Algunos son muy conocidos y otros son menos conocidos. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Peter Zucker y Karl Lutz, que ambos eran suizos. Karl Lutz era vicecónsul de Suiza en esos momentos en Hungría, en Budapest, y Peter Zucker era su secretario. Ellos fueron los inventores del Schutzbrief, la carta de protección que le brindaban a distintos ciudadanos, en este caso ciudadanos judíos húngaros, a los cuales les daban esta carta para poder protegerlos y permitirles que salieran de Hungría y evitar con ello una muerte segura. Le terminaron entregando 8.000 cartas de estos a judíos húngaros para que pudieran emigrar en esos momentos a Palestina porque otros destinos estaban cerrados. Aquí tenemos uno de los más conocidos de todos, que era el cónsul español en esos momentos en Hungría, Ángel Sant Brice, que le terminaron llamando el Ángel de Budapest, que también proporcionó 5.000 pasaportes españoles a judíos húngaros, al principio aquellos que eran descendientes de sefaradíes y después a todos aquellos que lo necesitaran y ponían que eran también descendientes de sefaradíes. Él después tuvo que volver a España, pero en su lugar quedó Giorgio Perlasca, que se hizo pasar por cónsul de España, pero que no era cónsul, era una mentira, para continuar con la labor de Ángel, y él continuó dando también pasaportes españoles a judíos húngaros para que se pudieran salvar. Hace muy poquito que supimos esta historia, porque él nunca se lo contó a nadie, pero parece que en 1987 una de las personas que había recibido un pasaporte por parte de Giorgio estaba paseando por Italia,
lo reconoció, se acercó a él, le preguntó si era esta persona, le dijo que sí, y lograron después que fuera también nombrado como justo entre las naciones. Raúl Wallenberg, creo que es uno de los más conocidos, además tenemos un recordatorio de él cerca del obelisco de Montevideo, cónsul de Suecia, también emitió pasaportes protegidos a ciudadanos judíos húngaros, pasaportes suecos los hacían pasar por suecos, incluso alquiló varias casas para llevar a estas personas, que ponía Casa Cultural de Suecia, bueno, biblioteca de no sé qué, todo con distintos nombres para ir salvando a estas personas. El problema es que después él termina muriendo asesinado en la Unión Soviética porque los soviéticos lo acusaron de ser un espía estadounidense. Tienen ahí también a Laszlo Oskay. Laszlo era, en este caso, era un militar húngaro que él continuó con la labor también de Raúl Wallenberg. Muy desconocido, años después también personas que fueron salvadas por él contaron esta historia y lo sacaron también a Laszlo de lo que es el anonimato. Tenemos también, y voy rápido porque ya me queda poco tiempo, al encargado de negocios de Polonia en Budapest, en esos momentos, Henry Slavik, que emitió 5.000 pasaportes polacos falsos a judíos que se encontraban viviendo en esos momentos allí, fueran judíos húngaros o judíos de otras nacionalidades. Algunos de ellos también eran polacos. Entre estos se encontraban varios niños que lograron salvar su vida, que estaban en esos momentos en un orfanato. Y tenemos también, justos entre las naciones de América Latina, uno de los más conocidos es el cónsul de El Salvador, José Arturo Castellanos, que ustedes lo tienen ahí, que junto con dos húngaros, George Mantelo y Florín Manoliu, lograron rescatar judíos húngaros, también emitiendo pasaportes de El Salvador a todos ellos, y también a judíos italianos, porque recordemos que la aniquilación de los judíos italianos va a coincidir también con la aniquilación de los judíos húngaros también en Auschwitz. Voy a ir pasando. También vamos a tener el importante papel que desde la Iglesia Católica llevó adelante, como pueden observar ustedes ahí, Angelo Rota, que en esos momentos él era nuncio del Vaticano en Hungría, que junto con el secretario Gennaro Beroloni lograron también salvar judíos húngaros. Además hicieron una protesta, se comunicaron directamente con el Papa Pío XII para decir hay que terminar con esta matanza que está ocurriendo, no solo de judíos cristianos, sino también de judíos que siguen practicando su fe. Ellos lograron dar más de 15.000 cartas de protección y certificados de bautismo, que era un poco lo que nos contaba hoy Roberto. Tenemos también al delegado suizo de la Cruz Roja, Friedrich Born, que ustedes lo tienen ahí, que también logró entregar miles de cartas de protección a través de la Cruz Roja para poder salvar. Dos cónsules portugueses también se la jugaron para brindar cartas de protección y pasaportes portugueses a ciudadanos judíos húngaros. Uno de ellos era Carlos de Lis Teixeira Branquiño y Carlos de Almeida Fonseca Sampaio. Y mujeres también habría entre esos rescatadores y que después van a ser justas entre las naciones. María Hoy, ciudadanas de pie que pusieron en peligro su vida porque no querían ser cómplices de todo esto que estaban ocurriendo. Margrit Charlat, que era socialista, fue la primer diputada mujer socialista de Hungría ya en el año 1920. Ellas también contribuyeron a salvar la vida de cientos de personas. Y después ahí les dejo más nombres. La lista es larga porque muchos de ellos no están considerados todavía justos entre las naciones porque hicieron esa labor, nunca lo comentaron y quedó a veces sus nombres en el olvido y nosotros, y yo les voy a pedir a ustedes, brindarles un aplauso para todas esas familias
porque es como dice el propio Talmud, que yo lo había puesto al principio, quien salva una vida, salva al mundo entero, y creo que ellos realmente se lo merecen. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por darnos a conocer esta llegada de los húngaros al Uruguay y especialmente también estos justos entre las naciones, algunos ya designados así, otros muchos que, bueno, quizás en algún momento lleguen a obtener este título. Muchísimas gracias de verdad. Ahora los invito entonces a ustedes a retirarse y vamos a invitar ahora a dos personas que son testimonios concretos de sobrevivientes de la Shoah húngara que vamos a conocer a través de sus familiares. Entonces invito a pasar aquí adelante a Iloka Lakatos Schwarz y a Eliana Cera. Un gusto, la saludo de nuevo, gracias por estar. De verdad, bueno, un gusto, encantado. Gracias. Un gusto. Bueno, tenemos entonces este rato final para escuchar este par de testimonios que creo que son bien, pero bien significativos. Vamos a presentar en primer lugar a Iloka Lakatos Schwarz. Ella nació en La Paz, Bolivia, llegó al país con 5 años, cursó toda su escolaridad y estudios en el Uruguay, es profesora de inglés. Actualmente es integrante de la Comisión Directiva de la Comunidad Israelita Húngara del Uruguay con el cargo de protesorera, actuando en forma honoraria como secretaria de la misma. Gracias por acompañarnos y le dejamos la palabra. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes a todos y todas. Ante todo, deseo agradecer al señor Roberto Sijón y a la doctora Silvia Facal por la invitación y la oportunidad que me dan de poder contar algunas de las tantas historias que hay sobre el sufrimiento por el que pasaron los judíos húngaros durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes sabrán, los húngaros, junto con los austríacos, fueron los más despiadados. Y las personas que lograron salir no querían contar mucho de sus historias. Por eso, lo que hoy voy a contar es mínimo lo que puedo recordar que mi madre y mis parientes contaron cuando todavía era una niña. Sobre mis padres les contaré por separado las historias de mi madre y de mi padre. Mi mamá provenía de una familia constituida por los abuelos, por mis abuelos y 6 hijos muy religiosos en Hungría. Mi abuela falleció a los 50 años en Hungría por una enfermedad incurable. Cuando empezaron a escuchar las noticias que los nazis estaban por llegar al pueblito donde ellos vivían, eh, est- em- y estaban avanzando bastante, mi mamá, su hermano mellizo, los dos solteros, su hermana casada, su cuñado y 2 niños, resolvieron dejar Hungría. Empezaron a hacer los trámites y se encontraron que era bastante tarde. Pues Uruguay, Argentina, Estados Unidos y otros tantos países ya no tenían cupo para inmigrantes. Por lo tanto, recibieron una visa solo para ir a Bolivia. Mi mamá
la idea de ellos era que no importaba que fueran a Bolivia, pues allí había caníbales igual, y se los van a comer. Por lo tanto, que vayan nomás. Fue así que en enero de 1939 se embarcaron en un barco que venía custodiado por un submarino hasta Panamá, atravesaron el canal y desembarcaron en el puerto de Arica, en Chile. Y ahí tomaron un tren para llegar hasta La Paz. Obviamente los comienzos no fueron fáciles, no traían cosas, ellos sí traían, pero cada uno en Bolivia, y sí empezaron, como era un país que realmente faltaba mucho, el cuñado de mi mamá abrió una panadería con panes europeos y mi papá, que era dentista, era un mecánico dentista muy reconocido en Hungría, puso una clínica junto con un dentista y él hacía las prótesis. Fue así. Con respecto, ya le digo, con mi papá, la historia también es distinta. Mi papá provenía de una familia húngara que no eran religiosos. Tengo pocas referencias de mi papá. Mi papá falleció 3 años después de llegar acá al Uruguay. No sé si era por gran fumador o porque no aguantó la diferencia de la altura, que ya venía. Vivir en la altura no es sencillo. Fue un ataque cardíaco súbito. Pero lo que sí sé que él salió también eran 3 hermanos que salieron de Hungría. No tengo, estoy contando lo que sé porque no tengo documentación. Él se quedó, era soltero, se conoció con mi mamá y se casaron en Bolivia y por eso yo nací en Bolivia. Los otros hermanos, uno llegó acá al Uruguay después de estar en Bolivia y también tenía familia y se instalaron acá, una familia que después constituyeron bastante grande, tenían hijos. Y la otra hermana se fue a Brasil, de quien en realidad yo como era chiquita no tengo referencias. Mi mamá y mi papá. Ahora, tengo otra historia que no tiene nada que ver directamente con la historia de mis padres, sino que con una prima, justamente con la hija del hermano de mi papá. Estaba casada y vivían acá en el Uruguay, que tenía familiares que han quedado en Hungría, quedaron allá. Había quedado el abuelo de una de ellas, de mi prima, y otra señora y el esposo que no sé qué relación exacta tenían de familia, pero nosotros lo tomábamos como familia. Ellos contaron, ellos salieron después de los años 50, seguramente por los años 56. Yo era chica, no recuerdo fechas. Ellos contaban que estuvieron en las orillas del Danubio. No sé si todos recordarán los zapatos que quedaron al borde del Danubio cuando fueron fusilados tantos judíos. Y ellos también estuvieron ahí. Estaban prontos para ser fusilados. Los 3 con los ojos tapados, en cuclillas como los tenían, y mataron a todos, menos a ellos 3. Cuando dejaron de escuchar la detonación de los fusiles,
no entendían qué estaba pasando. Obviamente se sacaron la venda que tenían en los ojos y se dieron cuenta que ellos quedaron ahí. Inexplicablemente no les había tocado ni una bala, y se habían salvado. O sea, es una historia bastante compleja, es decir, ellos no quedaron ahí. Y bueno, después ellos fueron traídos también acá al Uruguay, vivieron acá, llegaron acá, la familia los aceptó y quedaron aquí en Uruguay hasta que cada uno falleció por, digamos, por motivos de edad, ¿no? Ahora tengo otra historia para contar, que es el hermano de mi mamá, que quedó en Europa. Él sí fue capturado y fue a campos de concentración, estuvo en Auschwitz, y fue él capturado junto con la señora y la cuñada. La señora de él falleció y él se salvó em, hasta el final y logró cuando ya realmente terminó y pudieron salir los judíos de Auschwitz. Él se fue de vuelta con su cuñada a la casa donde vivía en Hungría. Él en Hungría había dejado en un árbol enterrado algunas alhajas que tenían de la familia antes de que sean capturados. Buscó eso, lo encontró y con eso ellos lograron salir a Estados Unidos. Por supuesto que se casaron, tuvieron 2 hijos en Estados Unidos y, y bueno, tuvieron 2 hijos en Estados Unidos que eran investigadores muy importantes de la Columbia University. Así que esa es la historia que puedo contarles. Muchísimas gracias. De este testimonio entonces, como hija, como prima y como sobrina de sobrevivientes de la Shoah. Y tenemos también el testimonio de una nieta de sobrevivientes, Eliana Cera, que ya te dejamos la palabra. Bueno, buenas, sí, se escucha. ¿Todo bien? Yo soy Eliana, Lian para mis amigos. Soy nieta de María Arsanji, que ahí dice María Arsanji Barna, que es mi abuela. Em, Creo que les puedo contar 1000 cosas de Mari. Si quieren, igual lo voy pasando. Les puedo contar miles de cosas de mi abuela, de verdad. Y no solo con respecto a su testimonio, mi abuela, ahí la ven, esa es ella ahora está en mi casa mirando la tele, pero a Mari, mi abuela, le encanta comer, le encanta cocinar, tiene un humor muy gracioso, un poquito ácido, eh, muy chusma, se mete en todo. Le gusta sentarse en el jardín. Les puedo contar que en 1940 Mari estaba usando pantalones, lo cual no era muy normal. Que me contó miles de historias sobre cómo desafiaba algunas normas de las distintas épocas que fue viviendo, que vivió muchas. Les puedo contar que soy su nieta favorita, sin dudas, de verdad. Y también les puedo contar que yo cuando era poco chica me preguntaba un montón de cosas de mi abuela. Me preguntaba como, bueno, ¿por qué tenía ciertas actitudes? Después lo fui como cerrando un poco más. Me preguntaba también por qué mi abuela guardaba tanta comida, o sea, tenía como 5 botellas de aceite guardadas y 9 paquetes de harina y cosas que yo decía, qué raro, ¿no? Como que nunca las usa, están ahí. Ta. Mi madre, que está ahí sentada, hace lo mismo. Em, y me preguntaba también qué eran esas conversaciones y esa palabra que yo estaba escuchando, que era la guerra. Yo escuchaba, era chica, escuchaba todo el tiempo la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, y no ataba muchos cabos de qué, primero, de qué guerra,
yo uruguaya, nacida en Montevideo, nunca se me ocurrió pensar en una guerra. Y después fui estando en la escuela y eso, y hasta aprender como de esa tal guerra. Y tenía la suerte de preguntarle, o sea, la suerte, la verdad que mucha suerte no fue, pero tenía el beneficio, digamos, de preguntarle a mi abuela. Digo, ¿qué guerra es? ¿Vos la viviste? 900 años tiene Mari. Y, y yo, lo primero que me acuerdo de la historia de mi abuela, que hoy, ahora se las cuento como con más detalles y eso, era que había algo de nieve. Ella me contaba como algo de la nieve, que se escondía en la nieve, y yo lo repetía en la clase, decía sí, porque en la guerra y mi abuela que se escondía en la nieve, y bueno. Pero bueno, para entender a mi abuela Mari, creo que igual, ahí, puse otras fotos, ahí está comiendo en todas. Ahí está con Sandra también, que está acá dando las fotos para el museo. Y bueno, para entender un poco a mi abuela, me parece que tenemos que irnos un poco a Hungría, a 1935, 14 de julio, canceriana. Nace mi abuela. Nació en una familia muy chiquita. Ya dice que ella cuenta que desde el parto ya fue muy complicado. Que mi bisabuela, esa es la primera foto de mi abuela de la vida, esa es mi bisabuela con mi abuela, y esos son mis bisabuelos, Rezo y Ilona. Ilona estuvo 3 días pariendo a mi abuela, o sea, muy, muy complicada. Y además era una familia como de padres grandes. Ellos tenían 30 años, lo cual en esa época era un poco raro. Y fue una hija como súper deseada, súper buscada, súper querida. Realmente, ella era una familia de clase media, acomodada. Mi bisabuelo era ingeniero, mi bisabuela era ama de casa. Era una familia muy chiquita, muy unida, muy cuidada. Eh, bueno, yo creo que todos estos legados se van construyendo como un poco de a capas. Y para entender la primera, les cuento un poquito de quién era mi bisabuela. Esperen que... Ilona Barna, mi bisabuela, nació en 1901 en Cuñes, en un pueblo que está relativamente cerca de Budapest, en Hungría. Murió en 1986 acá en Montevideo, es sobreviviente. Es hija de Adolfo Barna, que era sastre, y Gisela Breuer. Fue un matrimonio arreglado. Tenía una hermana, Erzsébet, que ahora la vamos a ver, creo que está en otra foto, que tenía una boutique, era modista, y un medio hermano que falleció en la infancia de meningitis. Mari me dice que era de meningitis, que no se sabe bien. A Ilona, mi bisabuela, no le gustaba nada la vida de pueblo, la tenía muy cansada, y a los 15 la mandaron a estudiar alemán a Berlín. Entonces Berlín no estaba en un buen momento. Pero ella en Berlín tenía un tío y bueno, se fue igual. Volvió a Hungría, tipo un año después, y se mudó con la hermana a un apartamento en Pest. Mari dice que su mamá, Ilona, le contaba que era como un apartamento súper lindo, que vivían con un montón de gatos, que era como un lugar re alegre, donde estaban la hermana, o sea, la tía de mi abuela, Erzsébet, y Ilona, mi bisabuela. Bueno, nada, cuenta que también cantaba mucha ópera, era fan así de la música. Y bueno, y que trajeron, otra cosa que me contó Mari ayer, es que ellas trajeron como algunos accesorios y alguna ropa nueva a Hungría que no había y era como todo una transgresión. Ilona fue telefonista también en unas oficinas, era joven, era muy querida en su trabajo. Y bueno, se casó en 1930 con 29 años, lo cual para la época era bastante novedoso. Y en 1935 nació mi abuela, que es su primera hija. El papá de mi abuela se llama Rezo Arsanji, nació en un pueblo muy lejos de Budapest que se llama Nagy Arsanyi. O sea, capaz si lo ven escrito, Rezo Arsanji y Nagy Arsanji son como la misma cosa. Nagy en húngaro, capaz Lora ahí me ayuda, es grande. Significa... Ahí va, sí, sí. Yo no lo sé pronunciar, o sea, de verdad, perdón. Nunca aprendí. Pero sí sé que bueno, Nagy es grande, abuela, por ejemplo, es Nagy Mama, no lo voy a saber pronunciar, no lo voy a intentar. Así que bueno, ellos en realidad se mudaron a Hungría de Alemania, la familia de Rezo, y se cambiaron el nombre al pueblito al que llegaron. Llegaron a Nagy Arsanji y dijeron, perfecto, listo, nos cambiamos el apellido, ahora somos Arsanji, somos acá, porque de Alemania no querían saber más nada. Es hijo de un matrimonio bastante complejo, de Laura Kraus y un padre del cual no sabemos el nombre, yo por lo menos no lo sé, Mari tampoco,
porque Laura Kraus, mi tatarabuela, la mamá de Rezo, se casó a los 14 años y quedó viuda a los 17. Sí, sí. Y bueno, el papá murió por una rapiña en su casa, nada que ver con la Joana, mucho antes. Rezo tenía una hermana que también se llamaba Ilona, igual que mi bisabuela, igual que Ilona, o sea, acá Ilona es Elena, así que todo muy parecido. Cuenta Mari que el propio Rezo, y esto me parece muy lindo, de niño siempre se perdía, como que era un niño que se perdía, los papás lo buscaban y lo encontraban. Y cuando lo encontraban, dice Mari que lo encontraban en una fuente de agua, y me dijo una fuente artesiana, muy novedosa para la época. Siempre demostró interés por la mecánica y la hidráulica. Y cuando era joven, se fue a estudiar a la ciudad universitaria más cercana, que se llamaba Ciclos, y después se fue a Budapest. En Budapest, ya con una familia constituida, trabajaba en una empresa que se llamaba Lukács, que era un hotel y un complejo termal. En 1940, Rezo estaba cursando como una especialización en ingeniería eléctrica también. Bueno, mi abuela Mari fue una niña muy esperada por sus papás, fue una niña muy querida, muy cuidada, tuvo una infancia muy alegre hasta el 1944, y sus papás estaban como a la orden en todo lo que ella podía querer. Mari me cuenta que como le costaba comer, como a muchos niños, le compraban como unas masitas re ricas y la perseguían por la mesa para ver si se las comía. Y ella no se las comía. Cuenta también que en vacaciones venían sus primos del pueblo. Mari era muy cercana con su prima paterna Yivoli, que ahora les voy a mostrar una foto, porque hay, que había nacido, eso es un fun fact, pero esta prima nació del primer embarazo ectópico registrado en Hungría. O sea, nada, todos fueron cosas como muy así. Bueno, Ivoli tenía dos hermanos también, Dezo y Pishta, que ahora están en una foto. Capaz acá los podemos ver. ¿Vieron esta foto? Claro, yo no las expliqué, pero ¿vieron esa foto donde hay como una señora con unos niños, con varios niños en un campo? Esos son los primos de mi abuela. Pishta, que es el del medio, digamos, fue Sonderkommando y tuvo una historia como bastante trágica. Llevó, entre otras cosas, llevó a sus papás al crematorio en el campo de Bergen-Belsen. Ivoli y Dezo tampoco sobrevivieron. Ahora volvemos a esto. Bueno, cuando asumió en Hungría el Nilas, el partido de la Cruz Flechada, perdónenme acá toda la gente que sepa hablar húngaro porque yo de verdad pronuncio todo muy mal, pero Mari me dijo Nilas y yo lo repito. Que era el partido de la Cruz Flechada, que eran como colaboradores nazis. Le invalidaron el título a todos los judíos. O sea, no podía haber judíos profesionales. A Rezo, el papá de mi abuela, lo reclamó la empresa como imprescindible. Lo que significaba que no se lo llevaban a un campo de trabajo forzado ni de concentración y él podía seguir ejerciendo. Tenía que dormir en la empresa, entre otras cosas. Iba a visitar a mi abuela y a mi bisabuela cuando después ellas fueron llevadas a la Casa de la Estrella, que ahora les voy a dar un poco más de detalle de eso. Y bueno, una vez, vieron que cuando decía Rezo, capaz se pudo ver, pero es 1896, nació en Nagi Arzani y después asumimos que murió en el 45, pero no sabemos dónde y no sabemos bien cómo. Porque una vez que mi abuela y mi bisabuela fueron llevadas a la Casa de la Estrella, Rezo dormía en la empresa, las iba a visitar. Una vez que la fue a visitar, justo vino Mari me dice que ella cree que vino la gente del partido de la Cruz Flechada y se lo llevaron. Se ve que fue como ya cuando estaba haciendo medio la invasión alemana. Y bueno, se lo llevaron, nunca más lo vieron. Yo también recuerdo que Mari me contaba que mi bisabuela le consiguió un pasaporte. Porque creo que estuvieron hablando acá de que habían dado pasaportes. Bueno, mi bisabuela le consiguió un pasaporte y uno de sus amigos, un amigo de Rezo, que era el papá de esa niña que está ahí, que vieron que hay otra niña con mi abuela, que están como dos niñas de vestidito. La primera es mi abuela, la que estamos acá, y la otra es una niña llamada Mariana Pesci, que era su mejor amiga, su vecina. El papá de ella le llevó en una bicicleta por la nieve el pasaporte falso hasta donde estaba marchando la gente que habían deportado. Mi bisabuelo como que pudo salir de esa gente deportada, pero se ve que después se durmió como en una plaza, algo de eso, se lo robaron y no sobrevivió.
o creemos que no sobrevivió. No tenemos mucha certeza, pero bueno, su nombre está en el libro de los nombres de Auschwitz, así que asumimos que no sobrevivió. Bueno, ahí va. Bueno, como en Hungría estaba el partido de la Cruz Flechada, que era colaborador nazi, los nazis demoraron en entrar. Y recién lo hicieron en marzo del 44. En ese momento, Mari tenía 8 años. Recuerda claramente el sonido y ver las botas del desfile alemán. Dice que las chicas húngaras le tiraban flores y caramelos a los soldados alemanes. Antes de entrar los nazis, el partido de la Cruz Flechada ya había identificado a las familias judías. Obligaban a los varones judíos, debajo de 40 años, a hacer trabajo forzado. Mari recuerda con mucha angustia los momentos que su padre tenía que irse. Cuenta que su mamá le preparaba una vianda y él se iba de día y volvía recién en la noche. También recuerdan que, entre otras cosas de que las judías no podían hacer, es que, eso sí, lo escribí por acá, creo que sí, pero no importa, no lo encuentro. Además de tener que usar la estrella amarilla, acá, miren, acá lo escribí, me di cuenta. Los judíos ya no podían tener ni negocios ni cuentas bancarias, ni la radio, que era el medio de comunicación de la época, ni leer diarios, tampoco se podía acumular comida, y en la calle teníamos que llevar un brazalete con la estrella de David amarilla. Mari recuerda que su madre le contó sobre un episodio donde una señora húngara, no judía, una vecina, le preguntó si no le daba vergüenza tener la estrella amarilla. Mari me cuenta que su mamá le contó que ella le respondió a la señora, vergüenza tenían que tener los que me la pusieron. No sabemos. Ella dice que no sabe si fue real, pero que cree que lo podía haber dicho. También desde esta radio clandestina, porque como dije, mi bisabuelo era ingeniero y armó una radio, como con partes de cosas, y la escuchaban todos abajo de una manta. Mari no la dejaban escuchar la radio, ella se reenojaba, pero igual paraba la oreja y veía si podía escuchar algo. Y dice que escuchó cómo renunciaba el almirante Horthy, el líder del partido de la Cruz Flechada, obligado por los nazis. Recuerda que cuando terminó el discurso se oyó un estruendo, que supone ella que era un disparo que mató al almirante. Bueno, en septiembre de 1943, Mari iba a la escuela, que iba a una escuela femenina, de todas mujeres, y católica, una escuela de monjas, que era algo muy común en la época, y bueno, justo estamos acá. Así que ella cuenta que sus papás no eran nada religiosos, eran como muy culturales, hacían como algunos hagim, algunas festividades, pero no eran muy religiosos, lo cual es muy normal para el judío de Hungría, no era gente muy religiosa en general, especialmente las personas de la ciudad, Em, y además de eso, bueno, yo traje una cosa que vino desde Hungría, no la puedo pasar, pero igual se las muestro, que es un libro, que es un libro que le escribieron las maestras y los compañeros de clase de Mari, que bueno, dice como, tiene poemitas re lindos, como diciendo, nada, feliz año, qué sé yo. Ella, cuando entraron los alemanes, perdón, los judíos fueron desalojados de sus casas y enviados a una casa de la Estrella, que era un conventillo por barrio designado para las familias judías. Después de entrar a la casa de la Estrella, no les permitieron más ir a la escuela. Eran vacaciones y ella nunca volvió a su escuela. Por eso se llevó como el libro, este librito de recuerdo de esos mensajes de las maestras, de las amigas. Eliana, tenemos un ratito, 2 minutos para ir terminando. Está. Así que te agradecemos que hagas una síntesis de, en vez Dale, de leer, obvio. quizás comentar o contar lo que te parezca más significativo de la abuela Mari. Sí, claro. Bueno, está. Bueno, Mari fue llevada a la casa de la Estrella, cuenta que buscaba como algunos espacios donde todavía como podía ser niña, cuenta que espiaba como a algunos niños ahí, iba a espiar a los viejos que había con algunos niños, porque en la casa de la Estrella solo había ancianos y niños. Esos mismos ancianos y niños después fueron llevados al gueto de Budapest. Y bueno, Mari pasó muchas cosas en el gueto de Budapest. Su mamá fue llevada a un campo de concentración y exterminio, pero se logró escapar como justo antes de llegar. Dice que saltó de un camión, de un vagón, y se logró escapar. Bueno, estuvieron en el gueto hasta noviembre del 44 contra los soviéticos, ahí como ella se reencontró con su mamá. Bueno, no sé si capaz podemos ver alguna foto. Esta era un poco la familia de Mari, de esta gente, la verdad es que solo sobrevivieron mi bisabuela y mi abuela. Y bueno, acá es la llegada a Uruguay,
Esa es mi abuela cuando cumplió 15, llegó con 12 años en el 47. Y bueno, fue al Ivo, esa es una foto en el Liceo Ivo, se casó varias veces y tuvo muchos hijos. Y bueno, Sí, claro. Quizás, ahí está. Si querés, Eliana. Eliana, me tomo este atrevimiento. ¿Sí, Eli? sí, Me tomo obvio. ese atrevimiento de decir que Mari, que está muy lúcida, ¿tiene cuánto? 90, 89. 89. Ya le quería poner 90, pero no. Y que Mari estuvo, tengan que tener en cuenta, estuvo en la Casa de las Estrellas. Y cosas que ella no tuvo tiempo de contar es cómo vivía ahí, porque la mamá la obligaban a ir a trabajar y ella quedaba sola y había otros niños, ¿entienden? Entonces, entre ellos jugaban, ¿no? Que contó Mari, que se quedaban ahí, vivió cosas terribles, como que ellos vivían con otras señoras, ¿no? Y un día se suicidaron y ella las encontró. O sea, quiero que tomen conciencia de eso, ¿no? Que ella quedaba sola. ¿Cuánto tenía? ¿6 años, 7 años? Sí, 8. 8. ¿Entienden lo que quieren decir? Que quedaba sola. Y después, en un momento, la llevan al gueto, porque la mamá es sacada de la Casa de las Estrellas, un día se la llevan, ¿no? Y queda sola y la llevan al gueto. Y lo que fue estar en ese gueto, ¿no? Hay, Eli, cosas increíbles las que vivieron en ese gueto. Vivieron cómo logró sobrevivir en ese gueto, es toda una historia aparte. Pero además la madre vuelve y entra al gueto, se encuentra con su hija y ahí Mari cuida a su madre y por eso logra sobrevivir. Es mucho más la historia, pero para que tengan noción lo que esta señora Mari Arsanji hizo en su vida, ¿no? Y cómo logró después llegar a Uruguay con su mamá, ¿no? Quería como completar esto, ¿no? Y que se entienda de que realmente hay que tener en cuenta. Estuvo en una casa de estrellas y estuvo en el gueto de Budapest, que duró un poco, pero allí estuvo. Gracias. Muchas gracias. Y hoy Mari seguramente está también, me encanta esto que tú decís, que está muy lúcida, está muy bien, y qué lindo que puede escuchar ella también. No la podemos tener aquí presente físicamente con nosotros, pero desde acá nuestro saludo y nuestras felicitaciones y un especial aplauso para Mar. Bueno, ya casi ahora llegando al final, les invito entonces a pasar para allí. Vamos a dejar un espacio breve, muy breve por motivos de tiempo, de preguntas. Entonces, vamos a invitar a Silvia y también a Roberto a que pasen aquí adelante. Y si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna cosa que quisieran participar, Rita, bienvenida, te damos la palabra. Mejor aprovechamos el tiempo. Gracias. Bueno, primero agradecer las brillantes exposiciones y quería hacer algún aporte testimonial porque mi madre, Ana Vinokur, estuvo en Auschwitz cuando llegaron los húngaros. Y después de estos comentarios simpáticos, es un poco cruel lo que tengo que decir, porque ella dijo que con los húngaros había un ensañamiento terrible, especialmente de los nazis. Y ella podía inferir cuál era el problema. Los húngaros no hablaban yiddish, por lo menos cuando ella estuvo ahí. Entonces, los polacos que estaban en Auschwitz más o menos podían entender las órdenes de los nazis. Los húngaros no. Entonces recibían especiales palizas de los nazis. Por no cumplir las órdenes. No cumplían las órdenes no porque no entendían el idioma. Y eso yo lo escuché muchas veces, que sufrían, además de la crueldad con los judíos, especialmente de los húngaros. Eso es un aporte. Otro aporte es que lo que comentó de Raúl Wallenberg, Silvia, acá en Uruguay hubo un judío llamado David Kohn,
que fue salvado por Raúl Wallenberg. Él lo que hacía, iba a donde podía, que veían que estaban congregados ya para la muerte, y decían, cuando yo mencione tal nombre, levanta la mano. Y ahí los rescataban de la muerte a la vida. Y David Kohn, o sea, mencionar a una persona es como traerlo a la vida, fue uno de los que vio cómo frente al Danubio, es muy difícil lo que voy a decir, se abrió un camión enorme del que sacaron bebés, estaba lleno de bebés y los tiraban al agua. Por eso era el Danubio Rojo. Por otra parte, y último, también un testimonio de lo que decías respecto a las leyes para llegar a Uruguay. Mi mamá, que llegó en 1948, ya le permitieron llegar en tercera clase, en barco, sí por el joint, como tú dijiste, y sus tíos que estaban acá, que eran sastres, pudieron lograr traerla ya con las leyes flexibilizadas. Después el joint les devolvía el dinero que podían haber pagado para traer a sus sobrinos a Uruguay. Ese aporte nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Rita, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario que alguien quisiera realizar? ¿Algún aporte? Será más que bienvenido. Vamos a decir que es el último. Si no hay alguien... Pedro, yo quería Sí. agregar una sola cosita que no lo comenté, pero que también en Auschwitz murieron niños uruguayos que eran de origen polaco, pero también de origen húngaro. Yo entrevisté a la hermana hace unos años para la investigación que habíamos realizado aquí desde la Universidad Católica. Ana Balog era una niña que nació en el hospital Pereira Rosell, hija de una madre judía húngara y de un padre húngaro cristiano que habían emigrado al Uruguay, tuvieron a sus dos hijas acá. La mamá nunca se adaptó, extrañaba mucho la vida de Budapest, así que decidió volver con sus dos hijas. El marido no se quiso ir, se fue a la Argentina a trabajar y obviamente que cuando regresaron años después ocurrió todo lo que nosotros estuvimos hablando. Y las dos hermanas quedaron separadas. La mamá no podía tenerlas a las dos juntas y entonces a una la mandó a un pueblito con sus abuelos que eran muy religiosos y la otra se quedó en otro lugar con unos conocidos cristianos que ella tenía, que era su hermana Eva, que murió hace muy poquito tiempo. Y Ana lamentablemente no se salvó porque cuando entraron al pueblo, por más que ella tenía un apellido que no era judío, se sabía que sus abuelos maternos eran judíos, entonces se la llevaron y ella murió siendo una niña en ese campo de concentración. Su hermana Eva se logró salvar porque esta familia la hizo pasar como una familiar suya. Y después la mamá, que trabajaba para el consulado de Argentina, le hicieron un pasaporte también falso argentino a ella, a la niña, y las mandaron para Suecia. Y cuando estaban en Suecia se enteraron de lo que había ocurrido con Ana y era como una carga emocional que ellas tuvieron durante toda su vida porque pensaban, cuando se llevaron a Ana, estaría pensando que la habíamos abandonado y nosotros nos terminamos salvando. Y entonces hay muchos niños nacidos también en Uruguay que fueron víctimas de lo que es lo que ha sido la Shoah. Y simplemente quería mencionar esto también. Gracias. Bien. Muchas gracias, Silvia. Ahora sí, si no hay entonces alguna otra moción, una palabra última, te dejamos el final, Roberto, ¿cómo no? Si se oye, sí. En un paseo por Italia, que acá se mencionó, como parte de donde los judíos subían como podían. También a Hungría había tantos judíos porque habían huido de Polonia previamente hacia Hungría. Era una comunidad enorme. Visitando un pueblo italiano, lo llaman Assisi, que es donde está ni más ni menos que enterrado Fran- eh,
San Francisco, un lugar de los más sagrados para la Iglesia Católica, salvaron a niños judíos en el monasterio porque habían convenido que tomaban a los niños en una imprenta que todavía está, les ponían nombres italianos para que en caso que vinieran los nazis fuesen niños italianos, y después de la guerra a todos ellos les restituyeron sus nombres judíos. Salvaron a más de 1.500 niños judíos y también están entre el Paseo de los Justos. En el Paseo de los Justos hay 20 y pico de 1.000 justos. Una de las condiciones que pone Yad Vashem es que hayan salvado judíos sin un lucro mediante. Por lo cual se trata de gente excepcional que cuando Silvia hoy les hizo el homenaje, yo creo que es extraordinario. Hay que ver lo que significaba en esos momentos poner en riesgo Jugarse la la vida. vida de una familia entera rescatando judíos. Y deben de ser muchísimos más los anónimos que quizás nunca encontremos. Digo porque esta faceta también habla de una parte de la humanidad que no la podemos olvidar, más allá de lo terrible, y con esto termino el concepto, que cuando hablamos de cifras parecen abstracciones, pero decir 600.000 judíos asesinados es una cifra literalmente escalofriante, y eso tampoco lo podemos dejar de olvidar porque atrás de cada cifra había una persona, una vida, una familia. Nada más. Eso. Muchísimas gracias. Muy bien, de esta manera, entonces, damos por terminado este cierre del ciclo 2024 de la Cátedra de Judaísmo Niso Achar. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y nos veremos el año próximo, si Dios quiere.